La historia nos enseña que las guerras más devastadoras no comienzan con una declaración, sino con una firma. La firma en un documento secreto que, 3 meses antes de la crisis, ya había sentenciado el destino de un príncipe y sus 2 hijos, convirtiendo la tinta en el arma más silenciosa y letal de todas. No fue una proclamación pública, ni el solemne anuncio de un cortesano en los pasillos de Buckingham, lo que marcó el principio del fin. Fue algo mucho más sigiloso, casi imperceptible, un proceso meticuloso, casi quirúrgico, que tuvo lugar a miles de kilómetros del palacio bajo el sol implacable de California. Hoy abrimos un archivo oculto, uno que detalla la creación de un arma legal, un contrato de divorcio secreto preparado con 3 meses de antelación. No era una defensa, era un golpe preventivo. Una estrategia maestra diseñada no solo para destruir un matrimonio, sino para controlar hasta el último recuerdo del mismo. Meghan Markle, la estratega brillante, la superviviente, estaba construyendo una fortaleza, un muro legal para aislar a los niños, la casa y el dinero antes de que la monarquía pudiera siquiera movilizar a sus tropas. Fue la primera salva en una guerra que el príncipe Harry aún no sabía que había comenzado. La abogada que recibió a Meghan en su despacho de Los Ángeles, un santuario de discreción donde los secretos de Hollywood van a morir, lo describiría más tarde a un confidente como terror puro y duro. La duquesa no entró buscando reconciliación. Su pregunta no fue ¿cómo puedo salvar mi matrimonio? Fue una orden, fría y precisa, como el filo de un cuchillo. ¿Qué pasa si Harry pide el divorcio primero? Esa simple frase, cargada de una intención gélida, fue la señal. El inicio de una operación clandestina para redactar un documento tan blindado, tan completo y tan despiadado que dejaría a un príncipe de la casa Windsor paralizado, atrapado en una red de cláusulas diseñadas para desangrarlo emocional y financieramente. La habitación donde se gestó, con sus vistas a la ciudad y sus muebles de cuero oscuro, se convirtió en el epicentro de una crisis transatlántica que estaba a punto de estallar. Y mientras Meghan dictaba sus términos, el aire parecía volverse más pesado, cargado con el peso de una traición que aún no había salido a la luz, pero cuyo eco ya comenzaba a sentirse al otro lado del océano. Se estaba forjando no solo un documento, sino un testamento de poder. Una declaración de que en esta batalla las viejas reglas de la corona ya no aplicaban. La historia nos enseña que las grandes dinastías no siempre caen por invasiones externas, sino por las grietas que se abren desde dentro. Y en esa tarde californiana, una de esas grietas se convirtió en un abismo. La noche cayó sobre Londres con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. Era el último día del año 2025, un momento de celebración y esperanza que estaba a punto de hacerse añicos, de congelarse en el tiempo. La bomba no vino de un informante del palacio ni de un desliz en la prensa. La verdad, a menudo, elige a sus propios heraldos. Esta vez, eligió a un hombre que había convertido el desvelar los secretos de los Windsor en el trabajo de su vida. Julián Acosta, el biógrafo de investigación cuyo libro anterior, Venganza, ya había dejado a la duquesa de Sussex tambaleándose, expuesta. Con la precisión helada de un cirujano, Acosta, mirando directamente a la cámara en su propia transmisión en vivo, pronunció las palabras que resonarían en todo el mundo como un disparo en la quietud de la noche. Meghan contrató en secreto a un abogado en Los Ángeles hace 3 meses, dijo, su voz tranquila y firme, atravesando la charla festiva de fin de año con la fuerza de una sentencia, para diseñar un documento de divorcio, un documento exhaustivo, blindado y francamente cruel. La onda expansiva fue inmediata, silenciosa pero devastadora. En los salones de Sandringham, donde la familia real celebraba, en los pubs de Londres donde los ciudadanos brindaban por el nuevo año y en las redacciones de Nueva York, los teléfonos comenzaron a sonar, a vibrar, rompiendo la calma. Lo que hasta ese momento era un murmullo, una disputa privada y dolorosa confinada detrás de las puertas del Palacio de Montecito, acababa de explotar en una crisis global. Acosta no solo lanzó una acusación, presentó un relato detallado, citando fuentes cercanas al equipo legal de Meghan,
describiendo un ataque preventivo, una estrategia calculada hasta el último milímetro. La palabra cruel quedó suspendida en el aire. Una acusación que transformaba a Meghan de la eterna víctima de la monarquía a una agresora formidable y calculadora. Para el mundo era un titular sensacional, una nueva vuelta de tuerca en la saga de los Sussex. Pero para el príncipe Harry, que veía la transmisión desde la penumbra de su mansión, esas palabras no eran un titular, eran un golpe seco, un sonido que sintió como si algo en su interior, algo que creía irrompible, se rompiera para siempre. La fiesta había terminado. La guerra, la verdadera guerra, acababa de ser declarada públicamente y el mundo entero era ahora el campo de batalla. Para entender por qué se forjó un arma tan letal, es necesario comprender algo que rara vez se cuenta: el miedo que latía bajo la fachada de serenidad de Meghan en Montecito. Un miedo antiguo, un dolor latente que la impulsaba desde las sombras de su propia psique. Según las fuentes de Acosta, la duquesa, estratega brillante, era consciente de que su posición, su mundo entero, pendía de un hilo increíblemente frágil. No temía a la prensa británica ni a los cortesanos de palacio, a quienes veía como adversarios predecibles. Temía a algo mucho más oscuro y personal: los persistentes rumores sobre su pasado, fantasmas que se negaban a ser enterrados, las escandalosas historias de chica de yate, los susurros de contactos con multimillonarios en el Mediterráneo y, lo más dañino de todo, las afirmaciones, nunca probadas pero siempre presentes, de que se había sometido a una histerectomía a los 28 años, convirtiendo así el nacimiento de sus hijos en un gran engaño. Meghan sabía que si esas sombras alguna vez se solidificaban en algo que el príncipe Harry, su ancla en este mundo, realmente creyera, su reacción sería inmediata y absoluta. El cuento de hadas, su elaborado castillo de naipes, terminaría en un instante. Los informantes afirmaban que Harry, en tal circunstancia, actuaría sin dudarlo. Usaría sus conexiones reales, invocaría la posición excepcional de sus hijos como miembros de la línea de sucesión, y regresaría a Inglaterra con Archie y Lilibet, asegurándose de que estuvieran bajo la protección total e impenetrable de la corona. Para Meghan, este escenario representaba una amenaza existencial. La aniquilación total. Significaba perder todo por lo que había luchado: la extensa finca de Montecito, que era su castillo americano, el imperio Archewell, que era su plataforma de influencia global, los títulos reales que le otorgaban prestigio internacional y, lo más devastador de todo, el futuro de sus hijos, sus piezas más preciadas. Así que, según quienes están cerca del asunto, se movió primero. Construyó una fortaleza legal camuflada como un acuerdo de divorcio para evitar esta consecuencia desastrosa. Su psicología era la de una superviviente acorralada, convencida de que la firma conspiraba en las sombras para destruirla y que tarde o temprano volverían a Harry en su contra. No veía la preparación de una estrategia legal como un acto de agresión, sino como un mecanismo de defensa esencial. ¿Desde qué ciudad nos acompaña? ¿Cree usted que sus acciones fueron producto del miedo o de una ambición desmedida? Su opinión enriquece este archivo que abrimos juntos. La luz tenue del salón en Montecito proyectaba largas y retorcidas sombras sobre el rostro pálido del príncipe. Harry reproducía la entrevista de Julián Acosta una y otra vez en un bucle masoquista hasta que las acusaciones resonaron en el enorme espacio vacío, rebotando en los techos altos y las paredes desnudas. Era como si la habitación misma estuviera dividida en dos mundos: el oficial, frío y ordenado de la pantalla, y el emocional, deshecho, que se arremolinaba a su alrededor, asfixiándolo. Según un miembro del personal de la casa que escuchó desde el pasillo, el sonido del mando a distancia al estrellarse contra una mesa de cristal no fue un estallido de ira. Fue algo más profundo, más desolador. Fue la encarnación visceral de su propio corazón rompiéndose en pedazos. Este hombre, un príncipe despojado de su reino, estaba ahora atrapado entre dos mundos imposibles sin pertenecer a ninguno.
Apoyado en el lujoso sofá de cuero que su esposa había mostrado con tanto orgullo en su documental de Netflix, un símbolo de su nueva vida, miraba por la ventana a sus hijos mientras jugaban en el jardín recién cuidado. El sonido de sus risas infantiles, puras e inocentes, era un contraste brutal, casi insoportable, con el tormento que se desataba en su interior. ¿Cómo pudo hacerlo? Fue el susurro que se escapó de sus labios, una pregunta no dirigida a nadie y a todos, una demostración del abismo que se había abierto silenciosamente entre ellos. El amor que había sido loco, desafiante y absorbente, se había deteriorado en una mezcla venenosa de desconfianza e intriga. El costo psicológico para Harry era inmenso, casi incalculable. Toda su vida, después de la trágica y nunca superada muerte de su madre, Diana, princesa de Gales, había estado marcada por un anhelo desesperado de estabilidad y conexión genuina. Vio en Meghan su salvación, su salida de la institución opresiva a la que culpaba de la tragedia de su madre. Asumir de repente que esa misma esposa, su refugio, estaba organizando una traición de tal magnitud, usando a sus propios hijos como chantaje, habría golpeado el centro mismo de su identidad y sus mayores ansiedades. Su corazón parecía romperse en cámara lenta, reviviendo el trauma de la pérdida, el eco de una traición pasada, pero esta vez la herida venía de la persona que había jurado protegerlo del mundo. Y en ese vacío helado, el príncipe comenzó a comprender que tal vez había huido de una jaula dorada solo para entrar en otra. El documento que estaba en el centro de esta crisis, según la fuente anónima pero precisa de Acosta, era una auténtica obra maestra de la guerra legal. Una sinfonía de crueldad calculada. Se decía que había sido preparado en reuniones secretas, casi clandestinas, en un bufete de abogados de alta gama en Los Ángeles, de esos donde la discreción es el activo más preciado y las paredes no tienen oídos. Las cláusulas que contenía, filtradas poco a poco, eran asombrosas tanto por su audacia como por su genio estratégico, diseñadas para desmantelar no solo a un hombre, sino a una institución, primero, la más severa, la más inhumana, una condición que obligaría al príncipe Harry a tomar una decisión imposible: la elección de un padre entre sus hijos. Lo obligaría a elegir a uno para llevárselo a Inglaterra, mientras que el otro permanecería con Meghan en California. Esto no era una solución de custodia compartida, era un campo de minas psicológico, un acto de inmensa crueldad disfrazado con el lenguaje del cuidado parental. Para un experto constitucional, esto era una amenaza directa a la propia monarquía. Los hijos de la realeza, especialmente los que están en la línea de sucesión como Archie y Lilibet, no son ciudadanos comunes. La corona tiene un profundo y arraigado interés en su crianza, educación y residencia. Esta cláusula partía en dos, deliberadamente, la línea de sangre real a través de los continentes. Luego estaba la mansión de Montecito. El acuerdo estipulaba que Meghan y el hijo que se quedara podrían conservar la casa, el símbolo de su independencia americana y el trono de poder de Meghan. Pero el elemento más pernicioso, el más directo al corazón de la herencia Windsor, era la exigencia de que los niños fueran despojados de sus apellidos reales y se les diera el de ella. Esto era dinamita constitucional en papel sellado. El apellido Mountbatten-Windsor los conecta directamente con la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Borrarlo era un acto de secesión, una forma de desvincularlos legalmente de la institución y su historia. Las exigencias financieras eran igualmente asombrosas. Además de una indemnización por daño emocional que ascendía a decenas de millones de dólares, el contrato estipulaba una pensión alimenticia mensual de una cantidad exorbitante. El mensaje era inconfundible: el precio de tu libertad será tan alto que te dejará inmóvil, prisionero de tu propia herencia. Y como golpe final, el informante afirmó que Meghan tenía la intención de pagar sus facturas legales con dinero de su fundación filantrópica Archewell. La mera sospecha de malversación de fondos caritativos proporcionó a Harry y al palacio un arma formidable, un terreno moral y legal desde el cual, por fin,
podían lanzar su contraofensiva. Tan pronto como el relato de Acosta surcó las ondas, el asunto dejó de ser un desacuerdo privado y doloroso. Se convirtió en un asunto de Estado, en una crisis existencial para la corona. Para el rey Carlos y el príncipe Guillermo, la situación había pasado de ser un drama familiar, por muy hiriente que fuera, a una amenaza directa y palpable para la estabilidad y la imagen misma de la monarquía. La posibilidad de que dos niños de la realeza, nietos del monarca reinante, fueran utilizados como peones en un tribunal de divorcios de California, con sus títulos, su herencia y su identidad negociados como meras posesiones, era inaceptable, impensable. Era una línea roja que no podía cruzarse. Después de años de mantener un doloroso silencio público, un silencio calculado para no avivar las llamas, la corona finalmente decidió que el silencio ya no era una opción, era una traición. La institución, la firma, rompió su letargo y decidió intervenir. La llamada le llegó a Harry mientras caminaba por la lúgubre luz de una mañana en Montecito, una luz que parecía haberse teñido de gris. No era su padre ni su hermano al otro lado de la línea. Era una voz más fría, más distante. Un asistente confidencial de la oficina privada del rey. Era la voz de la propia institución la que estaba al teléfono, impersonal y directa. El mensaje fue claro, conciso y desprovisto de toda emoción. Era una invitación urgente a Londres para una conversación confidencial y de suma importancia sobre el futuro del príncipe Archie y la princesa Lilibet. Se le informó que un avión privado, discreto y sin insignias reales, estaría esperándolo en un aeródromo cercano. No era una petición, era una convocatoria, una orden envuelta en el lenguaje de la cortesía palaciega. Era una indicación clara e inequívoca de que la familia real ya no se limitaba a observar la situación desde la distancia, con una mezcla de dolor y resignación. Era el momento de que eligieran un bando. Para Harry, el príncipe exiliado que se había sentido abandonado y desprotegido por su propia familia, esta llamada fue un salvavidas inesperado, arrojado en mitad de la tormenta. La misma organización de la que había intentado huir con todas sus fuerzas, la que veía como la causa de sus heridas más profundas, le ofrecía ahora, en su hora más oscura, una alianza, un camino de regreso al único lugar que, a pesar de todo, aún podía llamar hogar. El silencio de Clarence House estaba a punto de volverse opresivo, pero esta vez no sería un silencio de indiferencia, sino el silencio tenso y cargado que precede a una declaración de guerra. El consejo de guerra que tuvo lugar en Clarence House no fue una reunión protocolaria, fue un cónclave solemne, casi un ritual. No había asistentes tomando notas, ni fotógrafos capturando el momento para la posteridad. Solo un padre, sus dos hijos y el peso invisible pero aplastante de 1000 años de historia llenando la habitación. La atmósfera era tan tensa que parecía que el aire vibraba. El rey Carlos, en su doble y agónico papel de monarca y abuelo, el rey cansado que llevaba el mundo sobre sus hombros, delineó los objetivos de la situación con una gravedad que helaba la sangre. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que Archie y Lilibet sean arrastrados a este desastre. Se dice que declaró, su voz no era la de un padre dolido, sino la de un rey emitiendo un decreto. El palacio ya ha preparado todas las alternativas legales para ayudarte. Esta no era una simple oferta de apoyo familiar, era el despliegue de todo el arsenal de la firma, un poder ancestral que rara vez se muestra, pero que siempre está latente. Carlos aludió a un antiguo precedente legal, una tutela especial que la corona británica ha tenido históricamente sobre los miembros menores de la familia real. Una ley del siglo XVIII, raramente invocada, pero nunca abolida. Aunque esta tradición es considerada por muchos como obsoleta, un vestigio de un pasado absolutista, el rey estaba indicando que estaba dispuesto a utilizar toda la autoridad institucional y legal de la monarquía para proteger la línea de sucesión. El príncipe Guillermo, el futuro monarca, el heredero estoico, fue aún más directo, su furia contenida apenas velada por el protocolo. Su temor no era solo el daño a largo plazo que sufriría la institución,
sino la preocupación visceral por el bienestar de su sobrina y su sobrino. «No puedes permitir que Meghan use a los niños como escudos humanos», suplicó a su hermano menor, y según las alegaciones, su voz se quebró por un instante. «Ese contrato es una monstruosidad. Está convirtiendo a nuestros sobrinos en marionetas, en rehenes. Si tú presentas la demanda primero, Harry, el palacio te respaldará hasta el final, sin condiciones». Esta promesa no era solo apoyo emocional. Era una promesa de asistencia incondicional, acceso a los abogados constitucionales más brillantes y despiadados del mundo, un plan de relaciones públicas coordinado para moldear la narrativa en los medios y la capacidad de ejercer una presión sutil pero devastadora sobre la élite británica y global. Para Harry, este momento fue un cambio de paradigma. La institución que había visto como una jaula opresiva ahora se presentaba como su única fortaleza, su única esperanza en la oscuridad. La respuesta del palacio fue tan rápida como discreta, una clase magistral de poder blando. No hubo un comunicado oficial ni una declaración grandilocuente desde las escaleras de Buckingham. La corona, como una antigua bestia sabia, rara vez ruge cuando un susurro es suficiente. Juega un juego a largo plazo, y sus movimientos más letales son aquellos que apenas se perciben, los que se sienten como una corriente de aire frío en una habitación cerrada. La advertencia a Meghan llegó de forma indirecta, casi fantasmal, comunicada a través de un conocido de alto nivel de Hollywood, un emisario no oficial cuya lealtad era tan ambigua como el mensaje que portaba. El recado era una amenaza velada, un recordatorio del extenso, casi ilimitado, poder que tiene la corona, un poder que trasciende fronteras y jurisdicciones. Era una presión suave, educada, casi maternal en su tono, pero envolvente y asfixiante, que parecía decir: «Es mejor no mover esas aguas, querida. ¿No sabes qué monstruos duermen en el fondo?». Se le hizo saber, con exquisita sutileza, que los títulos reales de los niños, Su Alteza Real, el Príncipe Archie, y Su Alteza Real, la Princesa Lilibet, podrían ser revisados a la luz de las circunstancias excepcionales. Se le sugirió que la investigación informal sobre la situación financiera de Archewell podría volverse mucho más profunda y formal, atrayendo la atención de agencias gubernamentales a ambos lados del Atlántico. Y se le recordó que su imagen cuidadosamente creada de madre convertida en víctima podría ser deconstruida metódicamente y sin piedad. Pieza por pieza. Meghan, una mujer que entiende el lenguaje del poder mejor que nadie, no tuvo ninguna duda de que esto era la familia real aplicando una presión sigilosa y terrible. No eran solo palabras, eran las piezas de un ajedrez global moviéndose en un tablero invisible. La amenaza de una investigación fiscal sobre una fundación benéfica en Estados Unidos, especialmente una con vínculos tan directos con la realeza británica, era suficiente para atraer al FBI y al IRS. La revisión de los títulos de Archie y Lilibet no era solo un asunto protocolario, era una forma de cuestionar su estatus y, por extensión, la legitimidad de cualquier reclamo futuro, convirtiéndolos en ciudadanos comunes a los ojos de la ley. Las líneas de combate en este punto eran inequívocas. El conflicto ya no se limitaba a Harry y Meghan, a un matrimonio roto. Era una batalla entre la milenaria Casa de Windsor y una poderosa figura de Hollywood, y el territorio por el que se enfrentaban. El premio final eran las almas de dos niños atrapados en medio del fuego cruzado. Con el respaldo total e incondicional de su familia, el príncipe Harry, por primera vez en años, tomó el control. Dejó de ser una pieza en el tablero de otros para convertirse en el jugador que mueve la primera ficha. 2 semanas después de su viaje encubierto a Londres, un viaje que lo cambió todo, firmó los papeles del divorcio. La presentación no se hizo en los tribunales británicos, envueltos en tradición y protocolo. Se hizo primero en un tribunal de California, una medida calculada, una estocada estratégica para obtener una ventaja táctica y declarar la guerra en el propio terreno de Meghan bajo las leyes que ella misma había elegido. Las acusaciones contenidas en el documento eran graves, precisas y estaban diseñadas para causar el máximo impacto mediático y legal.
diferencias irreconciliables, el argumento estándar y esperado, pero luego la artillería pesada, mal uso de los fondos de la fundación benéfica Archewell, una acusación que transformaba el drama personal en un posible delito federal. Y la más contundente, la más cargada de significado, la creación de una atmósfera que no era segura ni propicia para el desarrollo de niños de la realeza, un lenguaje cuidadosamente elegido que invocaba directamente la intervención de la corona. La reclamación sobre Archewell fue una maniobra brillante, casi diabólica en su eficacia. Transformó rápidamente el asunto de una disputa matrimonial de ella dijo, en un escándalo que involucraba la confianza pública, la integridad y el dinero de donantes. El mensaje era claro y devastador. Esto no era solo un matrimonio fallido, era una cuestión de ética, una traición a la buena fe de miles de personas. Harry, el heredero atormentado por el recuerdo indeleble de su madre, ahora se erigía no solo como un padre protector luchando por sus hijos, sino como el guardián de los valores que su esposa, supuestamente, había profanado. La presentación de la demanda fue la primera salva. El primer disparo en una batalla que, como todos sabían, se libraría en dos frentes simultáneos y brutales. El legal, en los fríos y asépticos pasillos de un juzgado de California, y el público, en la implacable y sangrienta arena de la opinión mundial. El príncipe, aquel que una vez huyó de su país buscando la paz y el anonimato, ahora regresaba voluntariamente al centro de la tormenta. Pero esta vez no estaba solo. Tenía detrás de él el peso, el poder y la furia silenciosa de una monarquía milenaria dispuesta a luchar hasta el final por su propia supervivencia. Esto termina hoy. La respuesta de los medios de comunicación fue tan rápida como brutal y demostró la profunda, casi irreconciliable, división cultural que yace en el corazón de la crisis de los Sussex. Se convirtió en una guerra transatlántica por el relato. La prensa del Reino Unido, durante mucho tiempo crítica y hostil con Meghan, respaldó al príncipe sin reservas, casi con fervor patriótico. Príncipe rescata a sus hijos de una madre codiciosa, rezaba un titular particularmente salvaje. Los tabloides se deleitaron en sacar a la luz cada incidente pasado, cada rumor, cada sombra, tejiendo una narrativa de un príncipe heroico salvando a la línea de sangre real de una intrusa extranjera. Julián Acosta se convirtió en un invitado habitual en los programas de televisión, declarando con aire de profeta que el golpe preventivo de Meghan había sido un error de cálculo fatal, una sobreestimación de su propio poder. Por otro lado, la formidable y bien engrasada red de medios de Meghan en Estados Unidos, que incluía el influyente círculo de Oprah, la pintó como una madre valiente, una víctima que luchaba contra una monarquía arcaica, misógina y cruel. El hashtag #IStandWithMeghan se hizo popular en las redes sociales, una marea digital impulsada por imágenes cuidadosamente planeadas de Meghan como una madre fuerte, moderna y cariñosa. Con una habilidad magistral para la narrativa, logró hacer que su ataque legal preventivo pareciera no un acto de agresión, sino una medida desesperada para proteger a sus hijos del veneno real. Pero esta lucha pública, este choque de narrativas, tuvo un impacto devastador, silencioso y profundo en quienes menos la merecían. Los niños. La casa de Montecito, que una vez había sido su soleado y protegido patio de recreo, se convirtió de la noche a la mañana en una fortaleza sitiada, una prisión dorada con guardias de seguridad en cada esquina y el zumbido constante de los drones de los paparazzi sobre sus cabezas. Una fotografía, filtrada a la prensa, de Lilibet llorando en brazos de su niñera, asustada por el ruido incesante de los helicópteros de los noticieros, mostró el verdadero y desgarrador coste humano del conflicto. Dependiendo del lado del Atlántico en que te encontraras, esta imagen era la confirmación del sufrimiento de Meghan a manos de una prensa intrusiva o una cínica y calculada maniobra de relaciones públicas. Harry, que viajaba constantemente entre varios países para reuniones legales, estaba luchando con el peso aplastante de sus acciones. ¿Era esto lo correcto? La miseria visible que sus hijos estaban pasando ahora justificaba su incierta protección en el futuro.
El vacío helado que había sentido en su salón ahora parecía haberse extendido al mundo entero, un mundo que observaba, juzgaba y esperaba el siguiente movimiento en esta partida mortal. La guerra no terminó con un veredicto judicial sorprendente ni una victoria aplastante en el campo de batalla mediático. En el mundo de la realeza y la élite de Hollywood, las batallas rara vez se luchan hasta el final en un escenario tan público y vulgar. El concepto de destrucción mutua asegurada, tomado de la estrategia de la Guerra Fría, era demasiado poderoso. Una sombra nuclear que se cernía sobre ambos bandos, un juicio público largo, con su inevitable fase de descubrimiento legal, habría dañado a ambas partes de forma irreparable, abriendo archivos ocultos que ninguno de los dos quería que vieran la luz del día. Para Meghan, habría significado una investigación forense, brutal y sin restricciones, sobre su situación financiera, su pasado turbio y el funcionamiento interno y las cuentas de Archewell, cada correo electrónico privado, cada extracto bancario, cada conversación grabada, podría haber sido examinada bajo el microscopio implacable de un tribunal. Las sombras de los rumores que tanto temía, las historias de yates y multimillonarios, podrían haber cobrado una nueva y peligrosa vida bajo juramento. Para la familia real, el escenario era igualmente apocalíptico, quizás incluso más. Habría significado exponer el funcionamiento interno de la monarquía, sus finanzas opacas y sus desacuerdos privados a la jurisdicción de un tribunal de California. Secretos de Estado, protocolos de seguridad, conversaciones privadas del rey con sus ministros. Todo podría haberse convertido en materia de interrogatorio público. La posibilidad, por remota que fuera, de que un miembro de la familia real, incluso el propio rey, tuviera que testificar bajo juramento en un tribunal extranjero, era una humillación constitucional que la corona simplemente no podía permitirse. La monarquía no sobrevive a la duda pública, y un juicio así la habría desangrado. Ambos bandos, atrincherados hasta el extremo en sus posiciones, se asomaron al borde del abismo y comprendieron, con una claridad aterradora, que una victoria pírrica, una victoria conseguida sobre las cenizas del otro, no era una victoria en absoluto, era una aniquilación conjunta. La única salida, la única forma de evitar el Armagedón, era un alto el fuego, una paz negociada en el más absoluto de los secretos. Porque hay verdades que complican mucho más de lo que ayudan, y esta guerra estaba llena de ellas. Como suele ocurrir en la rarefacta esfera de los poderosos, la conclusión fue silenciosa, casi inaudible. Se firmó un acuerdo secreto a altas horas de la noche en un lugar neutral que nunca será revelado. Un documento con limitaciones de no divulgación tan estrictas, tan blindadas, como los muros de una prisión de máxima seguridad. No fue una victoria para ninguna de las partes, fue un alto el fuego, una tregua brutalmente realista en una guerra fría que amenazaba con volverse caliente. Meghan conservó lo que más valoraba: la custodia principal de los niños y la propiedad indiscutible de la mansión de Montecito. Según las fuentes, esto fue una victoria significativa y calculada. Retuvo su base de poder estadounidense, su fortaleza, y solidificó su reputación pública como la principal cuidadora y protectora de los niños. A los ojos de su público, ella había ganado. Harry, por su parte, consiguió lo que él, y, más importante aún, la corona consideraban la concesión más esencial, el punto innegociable, privilegios de visita legalmente garantizados y regulares, incluida la capacidad explícita y sin restricciones de llevar a Archie y Lilibet al Reino Unido de forma intermitente, para que pudieran conectar con su herencia. No consiguió la custodia, algo que probablemente nunca fue el objetivo real, pero encontró una vía permanente y legalmente protegida para reunir a sus hijos con sus antepasados reales, para asegurar que el hilo de sangre no se rompiera. La resolución del espinoso asunto de Archewell fue, como de costumbre, encubierta y ambigua. El acuerdo establecía lacónicamente que no existían pruebas legales suficientes para cambiar significativamente el acuerdo de custodia, una frase cuidadosamente elaborada que permitió a ambas partes mantener sus posiciones y salvar las apariencias. En esencia,
La amenaza de una investigación exhaustiva y potencialmente criminal funcionó como un disuasivo perfecto. Obligó a Meghan a negociar y a aceptar los términos de acceso de Harry, algo que su contrato sucio original, su primer golpe, prohibía tajantemente. Aunque tuvo éxito en mantener su castillo en América, no pudo sostener un control total sobre el futuro de sus hijos. Harry no ganó una guerra, pero evitó el peor de los escenarios para la monarquía, la pérdida total de la identidad británica de sus hijos, su borrado de la historia. La guerra había terminado, pero la paz era frágil, construida no sobre el perdón, sino sobre el miedo y la desconfianza mutua. Un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Aunque la batalla legal ha terminado, las heridas, las fracturas internas, permanecen. Los niños, que aparentemente fueron la razón de esta lucha encarnizada, ahora representan un legado fracturado, un puente roto entre dos mundos. Son parte del Reino Unido y de Estados Unidos, del boato de la realeza y del glamour calculador de Hollywood. Y sin embargo, no se sienten en casa en ninguna parte, hijos de dos reinos en perpetuo conflicto. El acuerdo privado ha contenido el problema, ha puesto un torniquete en la herida abierta, pero no la ha curado. Los conflictos esenciales entre el deber y la libertad, la tradición y la modernidad, la monarquía y la celebridad, persisten, latiendo bajo la superficie de una calma artificial. La tormenta que William y su padre habían desatado no era el final, era el umbral. Porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que salen ya no se pueden controlar. El día en que Archie y Lilibet tengan que abandonar la fortaleza dorada de su madre en Montecito para unirse al mundo formal, opulento y cargado de historia de su padre, en su primer viaje programado a Inglaterra, se abrirá un nuevo capítulo, una nueva herida. En ese momento, cuando pisen suelo británico, Meghan tendrá que enfrentarse a los límites de su autoridad y Harry a las consecuencias imborrables de sus acciones. ¿Es este el final de la historia o simplemente el final del silencio? Porque si algo quedó claro en esta guerra sin ganadores, fue que el pasado puede ser enterrado bajo capas de acuerdos legales y declaraciones públicas, pero nunca desaparece por completo. Tarde o temprano, siempre reclama su lugar. ¿Y usted, que ha acompañado este relato hasta aquí, cree que esta tregua es duradera o simplemente la calma que precede a una tormenta aún mayor? Compártalo en los comentarios. Su voz importa en este archivo que seguimos abriendo juntos.